Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización nos quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con unas frases, ¿de acuerdo? Que pueden estar enfocadas tanto en tu persona especial como en tu propio subconsciente. Y dice así: quiero tener igual, dar y recibir. Claramente esto no está muy bien traducido, pero vamos. Creo que una persona quiere la igualdad, quiere el equilibrio, ¿no? Que lo que uno da es lo que recibe. Lógico, ¿verdad? ¿Quién no quiere eso? Pero probablemente me lo dice porque algunos, pues, no habéis tenido la posibilidad o quizás no os han tratado de esta manera y es como que aquí se está reclamando esta, digamos, situación. Tengo que ocuparme de mis necesidades económicas y emocionales, me dicen. Vale, muy bien. Límites, evitar la conversación, no tratar. Y por otro lado, bastante curioso el contraste, las cosas como son. Amor, amor incondicional, amor propio, afecto y atracción y desinterés. Yo lo que puedo percibir aquí, Virgo, es que hay una persona que persigue y otra que huye. Hay una persona que no está preparada para establecer una relación y otra que está deseando tenerla. Muchos veo que estáis evitando una conversación. Estáis dando la espalda a una conversación, a hablar las cosas, pero o no queréis, o no os atrevéis, o no sabéis cómo llevarlo a cabo. Bueno, llega la conversación, de hecho es la primera carta que me ha salido, mirad, las de espadas. A raíz de esa conversación, pudiera ser que llegarais aquí, al amor, pero no me quiero precipitar, quiero conectar con el tarot, a ver qué es lo que te quiere decir. Pero sí que es cierto que veo muy marcada la necesidad de hablar, de expresar, de conversar, de no guardaros las cosas, que creo que esto es un error que cometéis muchos de vosotros. Y bueno, en definitiva, de afrontar vuestros miedos. ¡Wow! Ahora os lo enseño, un segundito. Vale. Mirad. Hoy lo voy a hacer diferente. Hoy vamos a empezar por las conexiones. Normalmente empiezo por los solteros, pero yo empiezo por las conexiones. Mirad, hay una persona que hace de puente, de enlace entre tú y otra persona. Aquí hay sentimientos, hay conexión. Vais a avanzar, vais a salir hacia adelante. Alcanzaréis la fuerza, la energía del mundo. Y dirás, ¿por qué me dices el mundo si es la carta de la emperatriz? Lo sé. Sé que es la carta de la emperatriz. Pero la energía que hay reflejada en esto es la del mundo. Una energía que me habla de triunfar, de avanzar, de conseguir, de hacer realidad vuestros sueños. Pero es muy importante que si realmente queréis que esto suceda, que pongáis de vuestra parte, que os mováis, que actuéis, que dejéis de rehuir, ¿no? A ver, no quiero que eso te va malas, ¿vale? De hecho es una lectura general, yo entiendo que no resonará con todos y seguramente no seas ni tú, ¿no? A lo mejor estamos hablando de la otra persona y tengo que enfocarlo en ti. Yo siempre os lo digo que siempre que hacemos una lectura de amor, tenemos que contemplar la posibilidad de que sea una lectura espejo, ¿vale? Puede ser una lectura espejo perfectamente, claro que sí. Por eso os lo digo, hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿de acuerdo?
Es como que hay dos fuerzas, ¿vale? Hay dos energías. Hay una persona que está deseando darlo todo. Hay una persona que cuando llega a esto se agobia y se va. Se esconde, huye. Puede ser que esta persona no esté preparada, puede ser que esta persona tenga miedo, que lo haya pasado muy mal, etc. Da igual el motivo, no importa. Lo importante son los hechos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando perseguimos a alguien, lejos de acercar a esa persona, lo que hacemos es que huya, que se aleje más. Y tenemos que dar, pues, ese espacio. Seguramente esta persona no esté preparada ahora mismo, tenga que aclarar ciertas cosas, se esté enfocando más en sus estudios, en su trabajo, en su vida en general, a lo mejor tiene algún tipo de proyecto financiero, económico, puede tener problemas de salud, bueno, lo que sea, ¿no? Básicamente es que hay una persona que quiere y otra que no está preparada. Ahora mismo lo estoy viendo así, que caras a un futuro esto cambie, puede haber conversación y demás, no te lo descarto, pero ahora mismo las cosas están así. Mi consejo es que no permanezcas ahí, o sea, que busques otro camino, que tantes otras posibilidades y que lo que es para ti pues te será dado, así de simple. Los que estáis pensando en el ex, en la persona del pasado, la verdad este pasado está más que cerrado, ¿vale? Me sabe mal decirlo de esta manera, pero tengo que hacerlo. Aquí hay un pasado que tiene varias posibilidades. Dejo atrás la conexión, ¿vale? No quiere saber nada. Es una persona que se siente un poco atrapada, sí que es verdad que como que está un poco, ¿cómo decirte? Como pendiente de ti, pero no por amor ni nada por el estilo, sino porque hay personas así, ¿vale? O sea, hay personas que les duele, les sabe mal que los demás avancen. Y me atrevo a decir que esto es un claro ejemplo de ello, ¿no? Es en plan, jolín, mira qué bien está sin mí. No puede ser. No puede ser que esta persona esté también sin mí, porque es que, ¿qué pasa? Que no le importo, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Ya me entendéis. Uf. Yo no volvería con un pasado así. Vamos, lo tengo clarísimo, ¿eh? Me sabe mal deciroslo de esta manera, pero... Uf, es que me está doliendo hasta la cabeza, ¿eh? De verdad os lo digo. Corazón, tú te mereces más. Estoy seguro que te mereces más. Mira hacia adelante, pasa página, quédate con los buenos recuerdos si quieres, pero no te quedes esperando a ese pasado, ¿vale? Podéis hablar las cosas, llegar al entendimiento, entender, comprender qué pudo suceder, pero no te quedes ahí, porque no estaréis bien. Y rara vez os lo digo tan tajante, ¿eh? Pero es que lo veo muy marcado aquí. Mirad, un amor fructífero, un amor real, esto es lo que está en tu vida por llegar. Tú que estás solo, conoces una persona especial. Algunos ya la estáis conociendo, algunos ya sabéis hasta quién es, pero no sois pocos los que no es el caso. Centraros en sanar heridas del pasado, centraros en vuestro presente y seréis capaces de construir un mejor futuro. Es importante que os sequéis las lágrimas, que tengáis vuestra mejor versión, porque recuerda que lo que tú das, lo que tú propones, digamos, es lo que recibes. Por eso es tan importante que deis lo mejor de vosotros, para que realmente conectéis de una manera estable y fructífera. Así que bueno, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy, cielo mío. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti, me voy corriendo, que me tengo que ir a trabajar y os deseo que tengáis un día maravilloso. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Y recordar, a veces es mejor estar solo que mal acompañado.
sana tus heridas y estarás preparado para abrirte al amor. Adiós.